Un multimillonario quedó atónito al ver a su exesposa embarazada trabajando en un restaurante. Lo que sucede después te sorprenderá. David, un empresario multimillonario, nunca esperaba ver a su exesposa, Maya, trabajando como camarera en un pequeño local, y mucho menos estando embarazada. Maya había sido una vez el símbolo de la alta sociedad, asistiendo a galas, viviendo en el lujo y casada con él. Pero ahora estaba allí, sirviendo mesas en un diner, su vida glamorosa reemplazada por una humilde y tranquila. El corazón de David se hundió. Había supuesto que ella vivía bien, mantenida por la pensión. Pero verla así derrumbó todo lo que creía saber. Al acercarse, le ofreció ayuda. Dinero, una casa nueva, lo que necesitara. La respuesta de Maya fue calmada pero firme. No necesito nada de ti, David. He encontrado mi fuerza. David quedó impactado. ¿Qué había pasado con la mujer que creía conocer? David no podía dejar de pensar en Maya. Había pasado años construyendo su imperio, asumiendo que ella había hecho lo mismo. Ambos siguieron adelante después de su complicado divorcio, pero siempre había imaginado que Maya, con su belleza y gracia, había encontrado una vida de lujo. La verdad era que apenas la conocía ya. Y ahora, al verla embarazada y trabajando en un diner, se derrumbaban todas sus suposiciones. Intentó apartarlo de su mente, pero la imagen de ella, serena, segura y embarazada, se quedó con él. Después de unos días de pensamientos inquietos, David volvió al restaurante. No lo había planeado, pero algo en verlo de nuevo lo atraía. Esta vez, Maya no estaba tras el mostrador, sino sentada en una mesa leyendo en silencio. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió que la vieja tensión volvía. «Hola, Maya», dijo David vacilante, de pie frente a ella. Ella levantó la vista y le regaló una pequeña sonrisa educada. «David». Se sentaron en silencio un momento, hasta que él habló en voz baja. «No tenía idea de que trabajaras aquí, embarazada. No sabía nada de esto». Maya dejó el libro a un lado y lo miró sin juicio. «No quería que lo supieras. He estado siguiendo mi propio camino». La culpa lo invadió. ¿Cómo había podido asumir que su vida era fácil? ¿Cómo había podido alejarse sin saber por lo que pasaba? Instintivamente, buscó su billetera dispuesto a ofrecerle lo que necesitara. «Puedo ayudarte, Maya. Cualquier cosa, el bebé, las cuentas, lo que sea. No quiero que hagas esto sola». Maya no se inmutó, pero su sonrisa se volvió más sincera, casi triste. «No necesito tu ayuda, David. Estoy bien. Esta es mi elección. He aprendido a mantenerme en pie sola. No me debes nada». David se recostó, atónito. Ella siempre había sido elegante, pero ahora había algo más en ella, una fuerza tranquila que nunca había visto. Había encontrado la manera de sobrevivir sin él, sin nadie. «¿Por qué no me dijiste lo del bebé? ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando?», preguntó con remordimiento. «No necesitaba que lo arreglaras, David. Siempre he sabido arreglármelas por mi cuenta». David salió del restaurante ese día con más preguntas que respuestas. Maya había cambiado, se había fortalecido, y comprendió que todo lo que había supuesto sobre su vida tras el divorcio estaba equivocado. Ella ya no lo necesitaba. Ni por dinero, ni por apoyo. Maya había encontrado la manera de construirse su propia vida, y eso lo dejó preguntándose, ¿qué es lo que realmente había perdido? Durante los días siguientes, David no pudo dejar de pensar en ella. Sus palabras lo habían golpeado más hondo de lo que quería admitir. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de haber construido su imperio desde cero. Pero Maya había encontrado un tipo distinto de fuerza, una que no dependía de la riqueza ni del poder. Había edificado su vida de forma independiente, y eso lo hizo cuestionarse todo lo que creía sobre las relaciones y el éxito. Volvió al restaurante varias veces después de aquel primer encuentro, con la esperanza de hablar más con Maya, de comprenderla mejor. Pero cada vez que la veía, estaba ocupada, concentrada, imperturbable. Ella no necesitaba su ayuda.
No lo necesitaba en absoluto. Una tarde llegó justo cuando ella terminaba su turno. El restaurante estaba casi vacío, con los últimos clientes acabando sus comidas. Maya limpiaba el mostrador con movimientos tranquilos, como si estuviera en paz con su vida. David se acercó una vez más, dudando antes de hablar. Maya, he estado pensando. Has cambiado mucho. Ella lo miró de reojo, con una expresión imposible de leer. He tenido que hacerlo. David tragó saliva, sin saber cómo continuar. Lo siento. No lo sabía. No sabía lo que estabas viviendo después de nuestro divorcio. Asumí que todo estaba bien, que estarías bien. Ella se detuvo y lo miró directamente. No quería tu compasión, David. Quería encontrar mi propio camino. Después de todo lo que pasó entre nosotros, tenía que hacerlo. Tenía que demostrarme que no te necesitaba para salir adelante. Sus palabras fueron como una bofetada, pero también lo liberaron. David siempre había creído que él era quien lo tenía todo bajo control, que su dinero y éxito eran la medida definitiva de los logros. Pero Maya había hecho algo mucho más profundo. Había recuperado su vida, su valor, y ahora prosperaba sin él. David sintió una punzada de culpa. La había dejado cuando más lo necesitaba. Y ahora Maya le decía que estaba mejor sin él. La realización lo golpeó fuerte. Ella siempre había sido más que su esposa, más que una figura de apoyo. Era fuerte, ingeniosa y capaz. Todo lo que debió haber visto antes. No me di cuenta, Maya. No me di cuenta de lo que tenía, de lo que teníamos, hasta que fue demasiado tarde, confesó con voz baja. Maya lo miró un largo rato, su mirada suavizándose apenas. No necesitaba que lo comprendieras. Necesitaba que estuvieras allí, pero aprendí a ser mi propio apoyo. El corazón de David dolió al mirarla. Era la misma mujer que había amado una vez. Pero ahora era alguien nueva, alguien más fuerte, alguien que había construido una vida desde las cenizas de su matrimonio roto. Entonces, Maya hizo algo que David no esperaba. Se sentó frente a él, con una expresión seria. Ya no estoy enojada contigo, David. Pero necesitas entender algo. He fundado una organización para mujeres, para madres solteras, especialmente aquellas que no tienen los recursos ni el apoyo que yo tuve. No lo hago por reconocimiento, ni para demostrarte nada. Lo hago porque estas mujeres necesitan ayuda, y sé lo difícil que puede ser empezar de nuevo. Sé lo que se siente al ser olvidada. Los ojos de David se abrieron con sorpresa. No lo sabía. Maya había estado trabajando en silencio, ayudando a otras mientras reconstruía su propia vida. Y ahí estaba él, ofreciéndole dinero, pensando que podía arreglarlo todo. Pero Maya ya se había sanado a sí misma y ahora ayudaba a otras a hacer lo mismo. He visto mujeres que están como yo estuve. Mujeres que crían solas a sus hijos, que intentan llegar a fin de mes. Necesitan que alguien crea en ellas, y eso es lo que quiero ser para ellas, continuó Maya, con la voz firme y llena de propósito. David se recostó, atónito. Había venido a ofrecerle apoyo financiero, pero ella le ofrecía algo mucho más poderoso: esperanza, cambio y empoderamiento. Maya no pedía dinero. Le mostraba que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza, sino en la capacidad de levantarse, de ayudar a otros y de seguir adelante sin importar los obstáculos. David estaba en una encrucijada. Se había enfocado tanto en su propia vida, en su negocio, en su poder, que había pasado por alto la lección más importante. Maya había encontrado la manera de prosperar por sí misma. No lo necesitaba, ni económicamente ni emocionalmente. Pero su misión, su fundación, podía cambiar vidas. Y David comprendió que, si de verdad quería marcar la diferencia, debía dejar atrás sus viejas ideas y unirse a ella en su camino. Tal vez he estado equivocado todo este tiempo, dijo David en voz baja, con un brillo de comprensión en los ojos. Tal vez el verdadero legado no es lo que yo construí, sino lo que podemos construir juntos. David no podía dejar de pensar en Maya y en su fortaleza. Ella había construido una vida ayudando a otros,
mientras él se había centrado en la riqueza y el estatus. Ahora sabía que debía dejar de verla como alguien que necesitaba ser rescatada. Maya no necesitaba su dinero. Necesitaba un compañero. David llamó a Maya, ofreciéndole ayuda, no con dinero, sino con sus recursos y conexiones para hacer crecer su fundación. Maya, cautelosa pero abierta, preguntó: ¿por qué ahora, David? Él admitió: he comprendido que el verdadero éxito consiste en ayudar a los demás, no solo en el poder o la riqueza. Maya aceptó, pero bajo sus condiciones. Se trata de igualdad. Nada de rescatar, solo construir juntos. David se unió a la fundación ofreciendo su experiencia. La colaboración comenzó con fuerza y pronto la organización estaba prosperando. David observó a Maya hablar en un evento y se dio cuenta de que, por primera vez, ella era quien lideraba y él solo se sentía honrado de ser parte de ello. Comprendió el verdadero valor de la vida. No estaba en la riqueza, sino en dejar un impacto duradero en los demás. Con Maya, estaban construyendo algo significativo. ¿Qué piensas del camino de David? ¿Puedes realmente cambiar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Justo cuando la fundación comenzaba a despegar, una llamada del socio de negocios de David lo amenazó todo. ¿Sobreviviría su éxito a la tormenta? La llamada llegó tarde en la noche, y el corazón de David se hundió al escuchar la voz de su socio. Tenemos un problema, dijo. El éxito de la fundación está atrayendo atención, pero también la equivocada. La gente cuestiona tu participación. Creen que solo la usas para beneficio personal. David se paralizó. Había trabajado duro para dejar atrás su antigua vida, pero ahora sentía que todo lo que había construido con Maya estaba en riesgo. Se debatía entre proteger su legado o proteger el futuro que habían creado juntos. Maya notó el cambio en él al día siguiente. ¿Qué sucede, David?, preguntó. Él dudó, pero finalmente lo contó todo: la presión de su socio, las dudas que empezaban a crecer en su mente. Maya no se inmutó. Necesitas tomar una decisión, dijo suavemente. Esta fundación se trata de honestidad, de un cambio real. Si dejas que te arrastren de nuevo al mundo del que te alejaste, perderemos todo lo que hemos construido. David comprendió que tenía razón. No podía dejar que su pasado dictara su futuro. Tomó una decisión: estaría junto a Maya y defendería la fundación sin importar el costo. Llamó a su socio y cortó la relación, decidiendo que su futuro estaba con Maya y con el trabajo que hacían. El alivio fue inmediato. Era libre. Si crees en las segundas oportunidades y en el cambio verdadero, suscríbete para más historias conmovedoras de transformación y crecimiento. Con la fundación prosperando, Maya y David comenzaron a imaginar un futuro verdaderamente suyo. ¿Lograrían hacerlo durar? ¿O el pasado de David seguiría persiguiéndolos? Pasaron meses y la fundación continuó floreciendo. La decisión de David de apoyar a Maya e invertir en su visión lo había cambiado todo. Juntos, construyeron una red que ayudó a innumerables mujeres, madres solteras, jóvenes buscando independencia y otras que habían sido olvidadas por la sociedad. El trabajo que hacían tenía un impacto profundo y era más significativo que cualquier cosa que David hubiera logrado en los negocios. Una noche, después de un largo día de reuniones y actividades comunitarias, David se sentó en el porche de su casa reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Maya estaba a su lado, con su hijo jugando cerca. Había estado tan enfocado en su imperio, en el poder y la riqueza, pero ahora entendía el verdadero valor de la vida. No se trataba de lo que podía comprar, sino de lo que podía dar. Mirando a Maya, David habló desde el corazón. Nunca he estado tan orgulloso de nada en mi vida como lo estoy de lo que hemos construido juntos. Me has enseñado que el verdadero éxito no se mide en dinero. Está en la diferencia que haces en el mundo. Maya sonrió suavemente, con los ojos llenos de comprensión. Ha sido un largo camino, pero aún no hemos terminado. Apenas estamos empezando. David miró hacia el horizonte, con una sensación de paz asentándose en su interior. Su pasado, con todos sus errores y arrepentimientos,
lo había llevado a este momento. A una vida con sentido, propósito y un futuro lleno de posibilidades. David había aprendido que el mayor legado no era la riqueza que había acumulado, sino las vidas que había tocado. Y con Maya a su lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Si crees que el verdadero cambio nace desde dentro, que las segundas oportunidades son reales y que podemos marcar la diferencia, dale me gusta a este vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este camino. David y Maya habían recorrido un largo trayecto, de la ruptura a la fortaleza, de un pasado doloroso a un futuro lleno de esperanza. Su historia era solo una entre muchas, pero era la suya.